Señores, qué privilegio. 40 años, qué fidelidad. La fidelidad de Dios. Iglesia Cristiana cumple sus 40 años y yo con el privilegio de estar casi desde el principio. 40 años. Felicidades, Iglesia Cristiana. Felicidades en su aniversario, número 40, ¿no? Qué bueno. Recordamos muy bien los principios cuando nosotros llegamos a conocer a ustedes. Ay, qué bendición ustedes han sido a nuestra vida durante de los años. 40 años. Todavía una iglesia joven. 40 años de existencia. ¡Wow! Para los que no me conocen, mi nombre es Paul y mi mamá fue una de las fundadoras de Iglesia Cristiana. 40 años. Yo tenía 18, 19 años cuando comenzó y realmente es un testimonio de la fidelidad del Señor. Yo era el más jovencito del grupo de los convocados por nuestro pastor Rafael para iniciar este ministerio. Yo tenía 14 años, era flaco, que había que andar con una piedra para que yo no saliera volando. El Señor llamó a Rafael a comenzar su propia iglesia. El Señor los había llamado a formar una iglesia, entonces empezaron una célula en su casa. Y yo me acuerdo en la casa de Brisa del Mar, ahí era que tenían las reuniones. La obra comenzó tímidamente, pero con mucha firmeza. El pastor Rafael Montalvo y su esposa Rocío sintieron ese llamado de parte del Señor. Pensando en la gran necesidad que teníamos aquí de una iglesia que yo le llamaría como del medio, una iglesia que pudiera reunir los diferentes elementos de las iglesias existentes en ese momento. Uno tenía la gran corriente pentecostal y la otra gran corriente no pentecostal. Y yo quería como reunir las cosas buenas de uno y las cosas buenas de otro, lo que era el mover del Espíritu Santo pentecostal, la oración, el ayuno, el celo, el evangelismo, pero quería buscar de los otros lo que era el estudio bíblico, la disciplina, el orden, la buena administración. Y por otro lado, pensar en una iglesia que rompiera los patrones de iglesia chiquita, que fuera una iglesia grande, numerosa y que pudiera influenciar en la sociedad dominicana. Wow, yo no sé por qué el Señor me permitió tener esa experiencia tan joven de ser parte de un grupo de líderes que Él estaba queriendo formar para iniciar una iglesia. Así que algunos de los retos que tuvo que vivir nuestro pastor fue que yo, adolescente al fin, comía muchísimo. No engordaba, pero comía muchísimo. Me acuerdo que había en la Lope de Vega una pizzería, creo que se llamaba El Avestruz, y fuimos a una reunión de planificación de liderazgo. Todavía no había iglesia ni nada, pero estábamos soñando con ustedes, con el templo, con las vidas salvadas y las vidas restauradas. Y todo el mundo estaba planificando y soñando con todas estas ideas. Y yo mientras tanto estaba comiéndome la pizza, nadie estaba pendiente de la pizza. Y comenzamos a buscar al Señor, a orar, a ayunar, a planificar. Nos juntábamos siempre en la casa de Rafael. Y luego el Señor nos dirigió a que comenzáramos a evangelizar en el sector de Naco. Luego de ahí comenzamos a buscar un local y Rafael comenzó a solicitar en diferentes locales que habían disponibles, pero cada vez que él decía que era para una iglesia, le decían que no. Un día yo estaba trabajando en migración en el Huacal y un chino vino a mí y me habló en inglés y me dijo: se pueden reunir en mi negocio. Y yo me quedé perplejo, como ¿de qué está este hombre hablando? Y me dijo: se pueden reunir en mi car wash. Y yo le di el mensaje a Rafael. Rafael lo chequeó, fuimos y efectivamente comenzamos la iglesia oficialmente
en un car wash. Mi mamá tenía un carro Datsun. Yo creo que esos carros ya ni los fabrican. Y todos los domingos Rafael iba a buscar el carro a mi casa porque lo que tenía era un motor. Entonces, en ese carro montaban la iglesia entera. Ahí montaban el aire acondicionado, el piano, sillas, el florero, todo lo que llevaba a la iglesia lo montaba en ese carro porque era como una station wagon, o sea que era como una guaguita y en ese baúl cabían cosas, ya ustedes saben. Otra ocasión nos fuimos a hacer un ayuno de 2 días a un campito en una casa alejada de la capital. Y pues imagínense, mis hermanos, yo resistí el primer día y luego, yo creo que en el mismo primer día, ya a las 6 de la tarde, mi hermano me encontró delirando en una cama, hablando cosas incoherentes. Y entonces me acuerdo que le dijeron a la hermana Dilcia si tenía algo por ahí, porque nadie llevó nada de comida. Entonces mi hermano tenía una idea bueno, ¿por qué tú no te comes un poquito de la pasta de dientes? Imagínense, eso sería como para morirse. Pero gracias a Dios, Dilcia en la cartera, una cartera gigante que tenía de todo ahí, encontró un pedacito de una galletita de soda. Así que después de que yo me la comí, comencé a hablar coherente otra vez. Con todos los carros alrededor, la gente lavando sus carros y nosotros cantando himnos en el medio de todo eso. El domingo siguiente, el señor Timothy Kahn, el chino, y su esposa Alice decidieron que iban a cerrar el car wash los domingos para que nosotros pudiéramos tener el local para todos nosotros. Fue un gran sacrificio de parte suya, porque yo creo que el domingo era el día en que ellos hacían más dinero. Sin embargo, ellos sacrificaron eso y lo dieron al Señor y nos reunimos ahí por mucho tiempo. No recuerdo cuánto tiempo, pero fue una gran bendición. Luego de ahí nos fuimos a CETEC por un tiempo en una segunda planta. Yo en principio visitaba otra iglesia, pero después que vi que la cosa iba en serio, pues entonces me uní a ellos. Y en aquel entonces, mi hija Gillian, mi esposa Deborah y yo llegamos a Santo Domingo. Iba a enseñar en la Universidad CETEC. Y, por supuesto, como cristianos, buscamos una iglesia donde celebrar el culto y oír la palabra del Señor. Hubo un estudiante en mis clases, un Rafael Montalvo, indudablemente el estudiante más listo de todos. Y oímos que tenía una iglesia que se reunía en las aulas de la universidad. Éramos un pequeño grupo, muy pequeño en aquel entonces, y de hecho durante un tiempo nos reunimos en el car wash en Naco y también entre semana en la sala de nuestra casa. Y Rafael llegó a ser un buen expositor de la palabra, un hombre de fe, y con Rocío y su familia nos abrazaron como amigos y familia. Recordamos en como el año, ¿cómo fue? 82. 83, que llegamos a conocer a ustedes por medio de Eugenio Green. Cuando nosotros, cada uno, ustedes estaba en un edificio de CETEC, sí, en una de las aulas de la universidad, y nosotros también fundando una iglesia, utilizando la aula en otro lugar en el edificio. Y yo estoy recordando la primera vez que fui a la iglesia y yo entré y yo sentía una presencia de Dios. La iglesia era muy pequeña, pero eso fue inolvidable para mí. Poco tiempo después, Rafael y Rocío me invitaron a vivir con su familia en su casa. Luego de ahí fuimos al gimnasio Body Health. Luego nos mudamos a Body Health. Ya yo era
una adolescente, ahí fue que formalmente comenzó el grupo de jóvenes. Yo llegué a Iglesia Cristiana invitada por Isaías Lora, el hermano de la pastora. Isaías estaba cantando una canción y yo le pregunté que si él era cristiano y me dijo que sí. Entonces le dije que me invite a su iglesia. Y Isaías me dijo, sí, yo te voy a pasar a buscar, creo que para ese domingo. Y no me pasó a buscar. Entonces me lo hizo una segunda vez. Y, que mira, que esto. Entonces yo le dije, ok, dame la dirección que yo voy. Y llegué al Body Health, que coincidió con que era la misma parada que yo utilizaba para ir a mi dentista, que sabía llegar a pocos lugares en la ciudad. Y ese día que fui a la iglesia tomé mi decisión por seguir al Señor y me he mantenido firme. Y cuando yo llegué, hasta la alabanza que estaban tocando, me tocó mi corazón, porque era una traducción de una canción que oía yo en la iglesia en la que estaba, la oía en inglés. Mi corazón se llenó de gozo. Yo sentí que llegué al lugar que Dios tenía para nosotros. Mis padres inmediatamente me miraban, y los niños, porque fuimos a varias iglesias, buscando una iglesia donde congregarnos. Y cuando salimos, mami me miró, me dijo, es aquí, ¿verdad? Digo, es aquí, mami. Nosotros llegamos bien jovencito a la iglesia. Yo llegué, creo que eran 12 o 13 años de edad, y una de las cosas que más me impactó cuando yo llegué, yo era muy preguntona, era muy molestosa, le di mucha agua de beber a Rocío en escuela dominical, pero algo que me llamó la atención, y eso es algo para los padres y para los líderes de jóvenes, fue que cuando yo llegué, yo tenía muchas preguntas y yo me la acerqué a Rafael, y Rafael se tomó todo su tiempo conmigo contestándome la pregunta, y eso fue algo que me enraizó, me hizo sentir yo soy importante, yo soy valiosa. Mi familia y yo llegamos a Iglesia Cristiana en el 1985, cuando se reunían en ese tiempo en el gimnasio Body Health, ahí en la 27 de febrero con Ortega y Gasset, ¿verdad? Era una congregación pequeña pero profundamente acogedora. Ahí con la llegada nuestra, la llegada de la familia Sedano Durán, ¿verdad? De algunos jovencitos que ya estaban en la congregación, pues se procedió a formar ese primer grupo de jóvenes. Fue tan feliz llegar allá. Y el recibimiento de Rocío me hizo sentir que desde siempre nos habíamos conocido, y yo estoy segura que muchos cristianos han vivido esa experiencia de tú conocer a alguien y te oyes su primer nombre, no sabes su apellido y tú crees que se criaron juntos. Pues nosotros llegamos, mi familia llegó creo que como en el 85, 86 a más tardar, de Nueva York, habíamos llegado a Santo Domingo, llegamos unas cuantas familias, entre ellos ¿no? los Paz Manzano, entre ellos Mamá Adria Manzano y Benny Rafi Paz, Mirellita. Ese grupo fue el que le sacó las canas a Rafael. Realmente, les pronunció las entradas al pastor. Un grupito de jóvenes muy inquietos, pero caímos en Iglesia Cristiana a buena hora porque recién iniciaba nuestro amor, nuestro paladar recién había sido motivado por el Espíritu Santo y pues comenzamos a echar raíces. Coincidió nuestra llegada a la iglesia con la visita de esos barcos misioneros que llegaron en los 80 allá a nuestros puertos, la librería flotante del barco Logos, el ministerio Jucum con los barcos Buen Samaritano y demás. Comenzamos ahí medio a reunir los jóvenes que habían en la familia y comenzamos a evangelizar en las calles, en Guivia, en iglesias que nos invitaban. Íbamos a viajes misioneros, a La Vega, a Los Valerios, a La Frontera, Río Limpio. Mis hijos empezaron a irse a Río Limpio a evangelizar. Evangelizar era lo que mis hijos esperaban que pasara en el fin de semana. Y yo era feliz
llevando a mis hijos al malecón para hacer dramas. Normalmente comenzó el grupo de jóvenes. Yo recuerdo que Karina y yo íbamos los sábados en la tarde a limpiar la iglesia porque estaba en el local, pero los sábados había que sacar todo para ponerlo en un baño que había. Entonces uno tenía que limpiar el salón y todo, entonces poner toda la silla y el domingo después del culto recoger todo otra vez, era que siempre era como algo nómada. A donde personas como Stephanie Lang, nuestra amada Stephanie, ¿verdad? O sea, Greg Miller, un joven que vino de fuera con un don profético formidable, e Isaías Lora, formaron ese liderazgo que se tiró al hombro, ¿verdad? Bregar con estos Dominican York que habían llegado, más el grupito local. Y qué trato espectacular tuvo Dios con nosotros. Nuestro grupo de jóvenes se formó, oigan, todos los sábados salíamos a evangelizar. La evangelización se hizo parte de nuestro ADN, ¿verdad? Hacíamos dramas, canciones, estar al frente de gente y proclamando la verdad de Cristo se volvió parte natural de lo que nosotros hacíamos, ¿verdad? Y de verdad que ese entendimiento desde jovencito impactó el rumbo de nuestras vidas. Una de las cosas que me marcó en mi juventud fueron los viajes misioneros. Y yo recuerdo que íbamos a La Vega, íbamos a un lugar que se llamaba Los Valerios, íbamos a Santiago, íbamos a tantos lugares del país. Yo era un muchachito, pero déjeme decir, la iglesia cristiana sigue siendo mi casa. En la iglesia cristiana yo aprendí a predicar, en la iglesia cristiana aprendí a leer la Biblia, en la iglesia cristiana aprendí música, en la iglesia cristiana he aprendido y he sido formado en todo lo que Dios me está usando hoy día. Y le doy gracias a Dios por los pastores Rafael y Rocío Montalvo, los cuales no solamente fueron mis padres espirituales, pero fueron casi mis padres naturales, ya que por la falta de mi padre natural, ellos tomaron un espacio tan increíble en mi vida. Le doy gracias a Dios por cada uno de ellos. Y esas experiencias de pasar tanto trabajo, de no quejarnos, de, bueno, si hay que dormir en el piso, se duerme en el piso. Si no hay comida, pues se hace lo que sea. Y hay que ir a predicar. Y ustedes saben, ese pastor, si él tiene energía ahora, imagínenselo 30 años atrás. Fue en la primera iglesia donde mis hijos testificaron ya teniendo 15 años. La primera vez que estuvieron parados en un púlpito fue en el púlpito de Rafael Montalvo. Mireya y su amiguita Melissa le daban un poquito de trabajo a Rafael y cuando se estaban portando mal y hablaban mucho, él les decía, si no se están quietas, se van para la escuela dominical. Toda la iglesia tiene una deuda con ese primer grupo de jóvenes, porque yo estoy seguro que la dependencia de Dios que ustedes ven en nuestro amado pastor Rafael se debió fundamentalmente a tener que lidiar con ese grupo de cabezones, ¿verdad? O sea, tratar con nosotros hizo de Rafael y Rocío los pastores que son hoy, ¿verdad? Después de ese tiempo, yo recuerdo que Rafael estaba trabajando de noche como músico, estaba trabajando todo el día y de noche él estaba estudiando la Biblia. Y recuerdo que había mucha escasez de luz y agua y de dinero también. Y recuerdo una vez que yo sabía que no había dinero en la casa, que no había nada en el refri, no sabía qué íbamos a comer. Y después de un culto, Rafael tomó la ofrenda, compró un bizcocho para una persona nueva, era su cumpleaños, y toda la familia fue para dar ese bizcocho a la persona nueva de la iglesia. Y yo dije, wow, ¿y nosotros qué vamos a comer? Y recuerdo pensando, wow, esta pareja es súper generoso porque Rafael no estaba recibiendo ofrendas en la iglesia. Él estaba pagando por todo. Y ya sus últimos pesos, él los llevó para comprar un bizcocho para alguien que ellos no conocían muy bien. Y yo estaba en la casa ese día y yo dije, Señor, ¿cómo tú vas a proveer por nosotros? Y alguien tocó a la puerta y fue una vecina. Y yo abrí la puerta y ella me dio un sobre lleno de dinero, con mucho dinero, diciendo, el Señor me tocó el corazón, el Señor me habló que dijera esto al pastor y a su esposa.
Y ella en aquel tiempo ni era miembro de la iglesia. Pero vi así la provisión del Señor y también yo aprendí mucho de la fe de Rafael y de Rocío. Cuando yo llegué a la iglesia estaba en el localcito de Naco y entonces recuerdo que inmediatamente me convertí, comencé a servir. Nosotros llegamos a ese lugar y estaba como abandonado. Tenía mucho sucio. Ahí todos aprendimos también a limpiar. Y yo me encargaba de lo que era la limpieza del local con los jóvenes. O sea, no teníamos una persona que limpie. Comenzaron a encargarme de la base de datos de la iglesia, que habían 30 y pico de gente, como pueden saber que no era una gran base de datos. Y recuerdo que cuando llegamos a 50 fue un gran acontecimiento. Y cuando llegamos a 80, ahí fue que celebramos de verdad. Y así fue creciendo la iglesia y tuvimos la bendición de una iglesia hermana que quiso que nos uniéramos a ellos en La Pina y entonces ahí fuimos. Y nos unimos a la iglesia Sala Evangélica en el Parque Independencia. Y ya el local era para 250 personas y nosotros éramos, ya ustedes saben, 80 gatos, pero gracias al Señor comenzamos a tener varios cultos allí porque ya éramos más de 250 y así comenzó la iglesia a crecer. En la Pina como que cogió un poquito de forma, ya ahí después que yo trabajaba en la mesa, abajo del abanico donde estaba la librería, ya ahí nos cedieron el segundo piso, ya ahí se le dio como más forma a la iglesia. En ese tiempo empezamos las células crecieron. Y llego a la iglesia en 1997. Comienzo a visitar la congregación en ese entonces. La iglesia estaba en La Pina, allá en Ciudad Nueva, y estaba en la transición de irse del el cine Isfapol para venir al Liceo Unión Panamericano. Y ahí comencé a servir en la obra del Señor, con Daniel, pues enseñándome a poner los cables, a conectar las bocinas, a soldar. Comenzar a servir al Señor realmente fue el privilegio más grande que yo pude comenzar a sentir en mi corazón, donde yo encuentro el verdadero propósito del por qué yo estoy aquí.